¿Y si hubiera en cada uno de nosotros un poder capaz de crear universos? ¿Y si todo lo que podemos hacer es imaginar y lo imaginado necesita manifestarse? ¿Y si conectáramos con una parte de nosotros donde nada es imposible? Son tres preguntas que encontraremos en el último libro de Raymond Samson, nuestro invitado hoy en la Caja de Pandora, y en Alex Comunica, el código de la manifestación, los 12 poderes para hacer realidad tus deseos, que en palabras de propio Raymond, que ahora nos lo confirmará, es tu mejor libro hasta la fecha, ¿no? El libro más completo que has hecho hasta ahora. Sí, el más profundo y también el más importante. El más importante no para mí, el más importante porque tiene un conocimiento importante para todos, incluido para mí. Conocimiento importante para tener éxito en todo lo que nos planteemos, en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, vamos a la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué no tenemos éxito? ¿Por qué fracasamos? Bueno, habría que matizar qué significa fracaso, porque en realidad fracaso y éxito son conceptos mundanos, son solo ideas. Pero yo sé a qué te refieres. No conseguir lo que uno se propone. Eso es, pero vaya por delante de decir que ningún ser humano es un éxito o un fracaso, eso solo en dos conceptos. Cualquier ser humano es perfecto, sea cual sea su vida y consiga lo que consiga. Pero dicho esto, yo entiendo lo que me dices y entendemos por fracasar o tener éxito el conseguir o no las cosas aquellas que deseamos, ¿no?, en esta existencia. Bueno, pues la respuesta así corta y rápida sería: las personas no consiguen aquello que desean en la vida porque están renunciando al poder que puede crearlo. ¿Y cuál es ese poder que puede crearlo? Bueno, pues su auténtica identidad. El ser humano desconoce al 100% quién es. Y como desconoce quién es, desconoce el poder que puede manifestar sus deseos. El poder que puede manifestar sus deseos. Es decir, la gente ya de por sí cree que no puede hacer, que es impotente, ¿no? Claro. Tenemos una creencia muy arraigada y es que somos impotentes. Sí. ¿Y quién puede pensar eso? Pues solo puede pensar eso una identidad falsa e impotente. Una identidad inventada, le llamamos ego. Cuando le ponemos este nombre la gente ya sabe a qué me refiero. El ser humano se identifica con una identidad ficticia, carente de poder, y claro, desde ese punto de partida, carente de poder, no tiene el poder de manifestar las cosas. Lo que puede hacer solo ese ego es luchar. Y a veces consigue cosas el ego, a base de mucho sufrimiento, de mucha lucha y mucha insistencia. Pero yo creo que ese no es el camino. Yo creo que el camino es retroceder, recordar quién somos y con el poder de esa identidad real, de ese espíritu, crear aquello que queremos manifestar fácilmente. 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 Pues si todo en la vida cuesta mucho. Desde el ego uno sí. siempre tiene que sacrificarse y esforzarse. Sí. Y aún así no siempre salen las cosas como uno quiere. Como uno quiere. Y la pregunta es, ¿quién es ese que quiere eso? Y acabamos dándonos cuenta que el ego siempre lucha a solas, en competencia con todos los demás y desde una carencia de poder. Visto así, es normal que las personas no acaben consiguiendo lo que quieren, y si lo consiguen, sea a costa de otras cosas que tienen que perder por el camino, ¿no? Entonces lo que estoy planteando aquí es el tema de conseguir aquello que quieres en la vida se resuelve si antes resuelves el problema de la identidad. Cuando el ser humano sepa quién es y recupere esa identidad y ese poder, podrá conseguir las cosas que quiere. Pero si insistimos en manifestar las cosas desde esa posición ficticia y carente de poder que es el ego, las cosas no van a cambiar. De ahí que digas en el libro que uno de los primeros pasos, sobre todo, es dejar de ser uno mismo. Sí. Deja de ser tú. Exacto. Ese consejo que siempre nos han dado, que es erróneo, como la mayoría de consejos que hemos recibido, ese consejo de sé tú mismo. Bueno, la pregunta es ¿a qué tú mismo te refieres? Porque si te estás refiriendo a ese tú mismo de tu ego, de tu personalidad, de tu identidad ficticia e inventada, yo te diría que ese es el peor consejo que te pueden dar. Yo te diría, deja de ser cuanto antes esa persona que tú te has inventado. ¿Por qué? Porque detrás de ella hay esa presencia, ese ser espiritual, ese ser capaz, omnipotente, eterno, y que puede manifestar todos los deseos. En el libro, precisamente, Raymond diferencia entre dos conceptos, y yo creo que es una diferenciación clave para poder entender todo lo que expresa este libro y todo lo que somos capaces realmente de ser y de hacer.
diferencia entre conciencia y consciencia. Sí. Y eso que a veces lo empleamos de la misma manera, ¿no? Es decir, confundimos los dos términos y son diferentes. Sí, en algún idioma se usa la misma palabra para los dos conceptos, pero por ejemplo en castellano no, sí que nos va muy bien, ¿no? Consciencia tiene una S de más y conciencia no. Para hacer una explicación rápida, te diría que conciencia es intelecto, es mente, es un nivel mental, y hay varios niveles. Esos niveles obviamente se pueden ir ampliando y mejorando, por decirlo así, pero eso no es lo que somos, eso es una herramienta de lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos consciencia, con S. La consciencia no tiene niveles, no necesita mejorarse, ni perfeccionarse, ni ampliarse, porque la consciencia es perfecta y es completa por sí misma, ¿no? Entonces la consciencia, que es el espíritu, utiliza la conciencia, que es intelecto, para crear en este mundo. Pero no debemos identificarnos con la mente, que es una herramienta del espíritu, que es lo que somos. Ajá. Entonces la consciencia es lo que somos realmente, somos consciencia. Somos consciencia, con S, pura, en medio de una experiencia material que hemos creado nosotros mismos y en la que estamos jugando al escondite con nosotros mismos para, lo que te decía antes, acabar redescubriendo que no somos ese ego que usamos, esa mente que usamos, sin embargo sí que somos la consciencia que está ahí detrás, esa inspiración, esa intención, que está usando una herramienta en este entorno mundano. ¿Cómo puedo experimentar entonces esa consciencia, conectarme con ella? La forma más sencilla sería renunciando o apartando todo aquello que no soy. O sea, por decir de una forma rápida es, ¿cómo sé lo que soy? Bueno, pues primero aclarando lo que no eres. Si eres capaz de desnudar la mentira, acabarás dando con la verdad, ¿no? Las personas deberían empezar a hacer un ejercicio mental diario, repitiéndose a sí mismas, de lo que no soy. No soy mi edad, no soy mi estado civil, no soy mis creencias políticas, no soy mis creencias religiosas, no soy mis historias, mi experiencia, no soy lo que he estudiado, no soy mi trabajo, no soy, etcétera, ¿no? No soy un cuerpo. Y cuando uno es capaz de desidentificarse de todas esas cosas que usa, pero que no es, al final acabará con dos palabras muy claras. Y dirá, yo soy. ¿Y qué soy? Yo soy eso. Porque no podemos ponerle más etiquetas ni más palabras. ¿Qué es? Consciencia, presencia, espíritu, amor, divinidad. Podemos poner etiquetas, pero no podemos definirlas. Sí, vimos que de hecho es uno de los poderes que mencionas en tu libro, el Código de la Manifestación, que es el poder del yo soy, ¿no? Si uno vive en el yo soy, pues consciente de que vive en el yo soy, ya no hay celos, no hay envidias, no hay frustración, no hay crisis. Pasan cosas, porque estás en un entorno mundano, material, pero ya no te identificas con ellas y ya no te afectan de la misma forma. Y ya no reaccionas. Ya no reaccionas, porque sabes que estás viviendo una película, una ficción, una historia, un sueño, como se ha dicho tanto en la mística, ¿no? Y sigues soñando, tal vez, o sigues en el mundo, pero ya estás con un sueño lúcido. Que es el tema del despertar, ¿no? Lo que se llama despertar en Oriente es estar en el mundo, pero saber que no eres de él. Es decir, sí estoy aquí, utilizo un cuerpo, tengo una vida, pero realmente no soy todo eso. Soy un ser espiritual en una historia, en un viaje mucho más amplio, ¿no? Entonces todas las cosas que te ocurren aquí obviamente te afectan, porque estableces lazos emocionales con las cosas y las personas, pero ya no te hunden. Puedes vivir situaciones difíciles como crisis, pero ya no te arrastran. Simplemente te recuerdas que estás aquí, que esto está ocurriendo, y lo vives con aprendizaje, con aceptación y trascendiendo. Es decir, pasas a través de la situación. Con ese estado mental, precisamente, uno puede conseguir todo lo que se proponga, desde la consciencia. Sí. Puede conseguir todo lo que se proponga. Claro, porque la conciencia, fíjate que es ilimitada, es perfecta, es ecuánime, es infinita, es eterna. Es decir, tiene todas las cualidades que tiene la abundancia y la prosperidad. Así que cualquier intención, solo por el hecho de haber sido engendrada,
tiene adherida la posibilidad de ser manifestada. Estoy seguro, Raimon, de que muchos de los espectadores de la Caja de Pandora y Alex Comunica estarán deseosos de vivir en ese estado, ¿no? Es decir, no, yo quiero vivir, ser consciencia y realmente modificar o crear la realidad que yo deseo. ¿Eso cómo lo hago? Es decir, meditación, es decir, ¿qué técnicas, herramientas tenemos para eso? Bueno, no hay que hacer tanto y ser más. Y ser más. Sí, olvidémonos ya de hacer tantas cosas porque hemos hecho muchas y la mayoría no han funcionado, ¿no? Entonces el truco está en ser, no en hacer. En ser es en convertirte en. Conviértete en aquello que quieres manifestar. Siéntete ya como si aquello que quieres manifestar ya fuera una realidad. Recupera tu identidad esencial, esa presencia, esa divinidad a la que estamos mencionando, ¿no? Y vive todo desde esa posición. No unas cosas sí, otras no. Es decir, no seamos espirituales los domingos, cuando vamos a un servicio religioso, por decir algo, y luego ya el lunes en el trabajo ya no, allí ya no se es espiritual. Yo creo que tenemos que recordarnos eso continuamente, porque el mundo lo que va a hacer es hacer que lo olvides. Entonces cuando la gente olvida, vuelve a dormir, y si duerme, pierde todo su poder. Estamos en un proceso de despertar y dormirse, porque el mundo hará cualquier cosa para que sigas durmiendo. El mundo te llevará a una hipnosis colectiva en la que es muy fácil volver a caer en ese sueño. Tú pondrás la televisión, o escucharás la radio, las noticias, hablarás con alguien y volverás a creer y a poner toda tu fe en que todo cuanto hay es esto, es esta realidad material. Y entonces te olvidarás de esa realidad espiritual, la cual es mucho más significativa que esta realidad material, ¿no? Y como durante el día van a pasar cosas que harán que olvides quién eres, vas a perder ese poder de manifestación. Entonces, ¿cuál sería nuestro propósito? Mantenernos despiertos. Bueno, el primero, despertar, obviamente. O sea, solo hay un objetivo en la vida. Solo hay despertar. Uno, despertar. Pero luego viene otro, o que viene en consecuencia como colorario, que es mantente despierto. Porque es muy fácil volver a quedarte dormido. Insisto. Es decir, sería como Morfeo en la película Matrix, ¿no? Que nos das a escoger entre la pastilla azul y la pastilla rosa. Sí. ¿Cuál tomamos, la azul o la rosa? Bueno, la roja, está claro. La roja. Exacto. En la azul le dice, te la tomarás y seguirás soñando aquello en lo que tú quieras creer. En cualquier película, historia que este mundo te ofrezca y tú le des toda la credibilidad del mundo. Y en la otra, tú despertarás. Pero obviamente esa pastilla te la tienes que tomar casi a diario, porque, insisto, el mundo es muy convincente, el mundo es como muy aparente. Te come, el mundo te come. Y entonces es muy invasivo. A poco, yo lo he visto muchas personas que vienen a las conferencias, a los seminarios, que lo tienen claro, lo ven claro, lo sienten, pero cuando salen y vuelven a su casa, lo olvidan y al día siguiente son los mismos. Porque esa tarea de mantenerse despierto tiene que ser una constante. ¿Y cómo se despierta uno? ¿Dónde están las pastillas rojas? ¿Dónde están las pastillas rojas? Bueno, están por todas partes. Son una persona, una relación, una situación, una crisis, como decíamos antes, una enfermedad, una quiebra, cualquier cosa, ¿no? Las pastillas rojas están por todas partes. Son llamadas a la atención para que entiendas que eso no tiene ninguna realidad. Las personas deciden tomarla o no tomarla, pero las pastillas están ahí para todos. Algunas las toman, algunas no las toman, pero todas las tomarán, porque el final de la historia está escrito, y el final de la historia es que todo el mundo despierta, Bueno, no es casualidad de que últimamente tenga tanto éxito las películas y series de zombies, ¿no? Quizá porque nos vemos reflejados en lo que vemos en la pantalla, ¿no? Es muy curioso eso. ¿Cómo despertamos? Sí. Hablemos de eso. Yo quiero despertar, venga, yo quiero despertar. ¿Qué tengo que hacer, Raimon? Bueno, déjame mencionar lo de los zombies. Es muy curioso que un zombie vaya al cine a ver una película de zombies. Sí. Es repetitivo, ¿no? Una persona que está dormida va a ver historias que le recuerdan su propia historia o que reafirman su propia historia. Es decir, una persona va a la pantalla a ver un zombie para pensarse que los zombies son normales o que pueden existir porque se mira a sí mismo y dice, yo soy un zombie, así que esto que está ocurriendo aquí tiene que ser verdad, ¿no? Es curioso que la gente siga viendo películas de zombies o vaya al cine a ver películas de terror para aterrorizarse y darse miedo cuando ya tiene suficiente miedo en su vida, ¿no? Y si lo hace, yo creo que es como una dosis de vitaminas para reforzar
ese miedo que ya tiene y dice, voy a ir al cine a ver una película de terror para reforzar el miedo que tengo, no fuera a ser que despertara, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer para despertar? Básicamente saber que es una opción. Saber que es una opción, porque cuando tú estás en el sueño, no sabes que estás durmiendo. Y si alguien te está en el sueño hablando de que se puede despertar, tú no le crees. Porque en el sueño eso no es una opción. Pero es verdad que dentro del sueño hay como pastillas rojas, a veces es un libro, de hecho muchas veces ocurre a través de un libro, que está puesto dentro del sueño para que el sueño se convierta en sueño lúcido, es decir, para que despiertes dentro del sueño, que es el primer paso a despertar, convertir el sueño en sueño lúcido. Luego viene el despertar. Pero si el sueño no se convierte en sueño lúcido, tú no despertarás nunca, porque en el sueño profundo despertar no es una opción. Sin embargo, cuando ocurre algo en el sueño, que puede ser pues encontrar una persona, una situación, un libro, que te dice, es posible despertar, en aquel momento te planteas la opción de despertar. Con lo cual, estás teniendo un sueño lúcido y dices, estoy soñando, pero ahora sé que sueño, antes no lo sabía. Y a partir de ahí puedes controlar el sueño, incluso el despertar. Así que lo que tiene que ocurrir, contestando a tu pregunta, para despertar es tener un sueño lúcido. ¿Y cómo tengo un sueño lúcido? Tomando una de las muchísimas pastillas rojas que están ahí precisamente para que tú puedas reaccionar al sueño. En este libro, yo creo que encontraréis unas cuantas pastillas rojas para despertar. Roja, pero no es la el única. Código de la Manifestación, de Raymond Samson. Sí, no es la única pastilla roja, hay muchas. Que por cierto se puede comprar en Amazon, en todas las librerías. Sí, está en ¿no? ebook, se puede comprar en Amazon y también en papel, y en fin, está disponible en las librerías. Que por cierto hay que decir que es uno de los libros que él mismo se relee. Sí. Como decía antes Raymond, ¿no? Este libro, de cuando en cuando me lo releo. Sí, yo he escrito 17 libros y 7 ebooks, o Sí. sea que mi obra es extensa, y cuando los escribo normalmente pues ya los dejo, ya no los leo nunca más. Y sin embargo este libro es un libro que releo y que siempre me sorprendo a mí mismo con las cosas que escribí. Yo escribí cosas que había pensado alguna vez, pero también escribí cosas en este libro que nunca había pensado. Vamos a hablar de alguno de los poderes, porque recordad que el subtítulo del libro es Los 12 poderes para hacer realidad tus deseos. Es lo que queremos al fin y al cabo, ¿no? Hacer realidad nuestros deseos. Que como decía el genio de la lámpara, cuidado que lo que desees se puede cumplir. Sí. Hay que tener cuidado con los deseos también, ¿o no? Sí, bueno, claro, porque somos seres creativos. La cuestión es qué estamos creando, lo que queremos o lo que no queremos. Pero Claro. aquello en lo que ponemos la emoción La atención, y la emoción, La emoción. la emoción es súper importante. la emoción. Sí, sí, porque no basta solo la intención, la emoción es la gasolina de la intención. O sea, una cosa es tener un coche, pero un coche sin gasolina no corre. Ahora, si al coche le pones gasolina, eso corre. Entonces, la emoción de nuestras intenciones y de nuestra mente es la gasolina. Entonces, cuando le ponemos la emoción a algo, esa emoción puede ser positiva o negativa, lo quiero o no lo quiero, da igual si lo quieres o no lo quieres, le estás poniendo ya gasolina. Cuando le pones gasolina, lo quieras o no lo quieras, le estás haciendo correr eso. Entonces, la emoción sería uno de esos 12 poderes. En el libro se mencionan 12 poderes, no los vamos a explicar ahora, no nos daría tiempo, pero por ejemplo este sería uno de los poderes, de los 12 poderes importantes, la emoción. Hay mucha gente que habla de visualizar, de poner intención, de hacer cosas, pero en el fondo la emoción es mucho más poderosa. Claro, la cuestión es ¿y cómo puedo instrumentalizar la emoción? Porque Claro. es muy fácil manipular o controlar la mente. Yo puedo cambiar lo que pienso, pero cambiar lo que siento ya es como más difícil, ¿no? Y sin embargo aquellos que lo consiguen, aquellos que consiguen sentirse acorde con su deseo, acaban manifestando su deseo, porque esa emoción es muy creadora, es muy significativa. Yo ya sé que cuando no tienes una cosa, sentirte que como si la tuvieras es complejo. Tienes que hacer un ejercicio de imaginación. Pero si tú sabes quién eres, recordamos esa presencia divina, a ti no te cabe duda. No te cabe duda que tú ya eres aquello que has soñado. Y si tú ya eres aquello que has soñado, nada puede separarte de lo que has soñado. Entonces, yo le diría a las personas que se sientan, que finjan, y que se sientan como si hubieran conseguido lo que quieren. Que finjan, que sean unas farsantes, porque de hecho, todo aquel que viene al planeta Tierra es un farsante. ¿Y por qué lo es? Porque está suplantando su identidad divina con una identidad inventada, falsa y egoica,
que ha creado él mismo, por lo tanto es un farsante. Deseo algo, entonces tengo que sentirme como si lo tuviera. Sí, ¿no? darlo por hecho. Darlo por hecho. Darlo por hecho y sentirte tan satisfecho y tan feliz como si eso ya estuviera en camino, aunque tus sentidos no lo vean. Lo que tienes que hacer es desacreditar a tus sentidos. Decirle, ya sé que mis ojos no lo ven, mis oídos no lo oyen, mi cuerpo no lo nota, pero mis sentidos me están engañando, porque yo sé quién soy y sé que lo voy a manifestar y sé que está en camino. Darlo por hecho. De hecho es uno de los poderes, ¿no? El poder de la asunción. Sí. Yo asumo que ya lo tengo, que ya estoy ahí. Y ahí tropezamos con la ley de la asunción, que yo creo que es mucho más completa que la ley de la atracción. La ley de la asunción va mucho más allá, básicamente porque la ley de la asunción exige saber quién eres, la ley de la atracción no. La ley de la atracción básicamente te dice que uses tu mente, la visualización, incluso la emoción, te lo dice, pero no te exige saber quién eres. Porque básicamente es como si tú le pidieras a un mago, a un poder externo, la ley de la atracción. Y sin embargo la ley de la asunción te exige saber quién eres, porque tú ya no le pides a un mago ni a nadie externo. Porque el mago eres tú. El mago eres tú. Tú no pides, reclamas lo que ya es tuyo. Fíjate que la ley de la atracción pide y la ley de la asunción reclama, pero reclama algo que ya es tuyo, porque eres tú quien lo está manifestando. Y si pides algo, en realidad te estás pidiendo desde un sentimiento de carencia, ¿no? Porque no lo tienes. Yo no lo tengo, alguien me lo tiene que dar, y sin embargo en la ley de la asunción, en la manifestación, el poder es, yo soy el poder que crea universos, y como puedo crear un universo, puedo crear perfectamente ese deseo que tengo, sea el que sea. Y entonces ahí viene el poder del suministro abundante. Sí. Nunca nos faltará de nada. Claro. Porque has conectado con la fuente de la abundancia. No estás rogando a la fuente de la abundancia. Tú te identificas, recuerdas y asumes esa fuente de la abundancia. La fuente de la abundancia eres tú, no está fuera de ti. Con lo cual el suministro ya es abundante. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sentimos eso? Que la vida es abundante cuando, como tú bien explicabas antes, el mundo nos devuelve quizá otra realidad, o nos dice que no, que es muy duro llegar a final de mes, que todos son gastos, que no tenemos tiempo para nada, vamos, que esto es un desastre, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo entonces yo sentir que soy abundante? Cuando la vida, el mundo me dice que no. Bueno, el mundo te dice lo que tú le has dicho que te diga. El mundo per se no tiene vida propia, sino que es un reflejo, un espejo de nosotros mismos, de nosotros como individuo y de nosotros como colectivo, ¿no? Entonces el mundo simplemente es tu estado de conciencia materializado. Es tu estado de conciencia materializado, a nivel individual y colectivo. No te está engañando, lo que te está enseñando es tu pasado. Estás reflejando lo que tú has pensado y sentido con anterioridad. Es tremendamente fiel a lo que tú has dado hasta la fecha. A partir de ahora, si tú quieres que te dé o que te ofrezca otra cosa, lo que tienes que hacer es ofrecer otra cosa. Pero no esperes a que tu mundo cambie para luego... Como un ejemplo de yo quiero conseguir algo, entonces tengo que dar... explícame, ¿cómo funciona? Sí, puedo poner un ejemplo particular mío, sí. Pero cada uno que busque el suyo. En un momento de mi carrera profesional decido que quiero ser un conferenciante internacional. Entonces hay dos opciones. Una es hacer cosas, coger el teléfono, buscar representantes, empezar a hacer llamadas, viajar, hacer muchas cosas que cansan y que pueden salir bien o no pueden salir bien. Pueden salir bien, pero pueden no salir bien. Y luego hay otra opción, y la opción es aplicar la ley de la asunción y sentirme como si yo ya fuera un conferenciante internacional. Y eso implica relajarme, no ponerme tenso, no ser carente, no mirar mi mundo y pensar que falta algo, decirlo, pensarlo en silencio para mi mente y también decirlo. Es decir, que llega ese momento en el que yo empiezo a decirme a mí varias veces al día, yo soy un autor internacional. Y me lo digo a mí, no se lo digo a nadie más. Pero cuando hable con alguna persona, a veces también lo menciono, ¿no? Claro. Incluso tu tarjeta de visita ya lo puedes poner. Pero de una forma sentida, no de una forma falsa. No es decir, lo digo, pero no lo pienso, no lo siento, no me lo creo. No, sentidamente. Es decir, pienso, ahí afuera hay una anomalía, porque no está reflejando la auténtica verdad. La auténtica verdad es que yo soy
un conferenciante internacional. Así que, mundo, espabila. Ya puedes empezar a adecuarte a la nueva realidad, tú mismo. El problema es tuyo, a mí no me expliques. Entonces, a partir de ahí, ¿qué empieza a ocurrir? Bueno, pues empiezan a ocurrir que gente del mundo a la que yo no conozco me empiezan a escribir correos electrónicos para citarme, para organizarme y para llamarme a sus países. ¿Les había contactado? No. ¿Les conocía? Sucede. Vienen como llovidos del cielo. Bueno, alguien piensa lo que yo he pensado, o alguien mira mi foto en internet y identifica un conferenciante internacional. Yo no sé lo que ocurre. Tampoco necesito saberlo. Solo sé que tengo que mantener esa emoción, ¿no? esa significación. Y a partir de ahí pues, empiezan a ocurrir cosas y empiezo a viajar internacionalmente. En tu libro dices, entrégale a tu ser interior tus asuntos. Claro. De cierta manera es eso, ¿no? Es decir, yo deseo algo por un objetivo, lo siento, y a partir de ahí, el universo que actúe. Claro, imagínate, tú tienes un deseo o una necesidad. Entonces, puedes delegarla en dos entidades, por decirlo así. No son entidades, pero vamos a llamarles entidades. Una es tu ego. Ya le conoces, es a quien siempre normalmente le dices qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo. Es decir, es cuando haces las cosas a tu manera, lo de siempre. Y la otra es a tu espíritu. Y tú le entregas al amor todos los pasos que tengas que dar para que aquello ocurra. Tú no sabes cuáles son, ni te importa. Ya se apañará, es su problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente? La gente, como duda y tiene miedo, quiere asegurar y quiere controlar. Y como quiere controlar, delega en el ego, no delega en la presencia. Porque la presencia ha dicho que tú no tienes que preocuparte de ni cuándo ni cómo. En el ego sí, te ocupas de cuándo y cómo. Pues como la gente necesita controlar su sueño porque cree que si no lo controla o lo manipula no va a suceder, ocurre lo que ocurre, que el nivel de consecución es bajísimo. Y además siempre es a costa de mucho esfuerzo, de mucha lucha y de mucha competencia. Entonces, eso que dicen, y que te lo repiten mucho desde pequeñito, no se puede tener todo en esta vida, es falso. Claro, porque esa persona no sabe quién es. Entonces, una persona que no sabe quién es, ¿qué te va a decir? Te va a decir lo que ella cree, pero esa es su verdad, ¿no? Entonces nosotros somos como víctimas de víctimas. Hemos sido educados y entrenados y condicionados por una sociedad que desconoce cuál es nuestra auténtica identidad. Me gustaría seguir hablando de poderes. Ya sabes, aquí en la caja de Pandora no tenemos límites de tiempo y creo que Raimon tampoco. Somos eternos. Somos eternos, así que vamos a seguir hablando de un tema que yo creo que os va a aportar esa pastilla roja que necesitáis, para despertar y vivir la vida que realmente queréis y deseáis. Hay un poder y que a menudo olvidamos, ¿no? Porque siempre estamos maldiciendo y siempre estamos criticando y siempre estamos insatisfechos con todo. El poder de la gratitud. Es decir, nos cuesta mucho agradecer a veces las pequeñas cosas positivas que nos ocurren todos los días, lo olvidamos, ¿no? Sí. En cambio sí que tenemos memoria para acordarnos de las desgracias o de la poca consideración que hemos recibido por parte de otra persona, pero agradecer, no agradecemos. Sí, de hecho hay tres niveles, ¿no? Aquel que no agradece nunca, aquel que se olvida de agradecer, que lo da todo por hecho, que cree que solamente habiendo nacido pues merece pues cualquier cosa, simplemente sin dar nada, ¿no? Y luego está el que agradece cuando le ocurre algo bueno. Bueno, no está mal, porque ya es un paso como mínimo y agradece, aunque solo le agradezca cuando le ocurra algo bueno, ¿no? El tercer paso, que es el mejor, es el agradecimiento infundado. El agradecimiento infundado es dar gracias por nada. Simplemente en piloto automático, cada día das gracias. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque sí, no hace falta dar gracias por nada, ¿no? Ese nivel de gratitud te hace entrar en un nivel de gracia, de la gratitud a la gracia. Y cuando estás en gracia, estás en un estado fluido en la que las cosas ocurren. ¿Pero por qué ocurren? Porque tú eres una persona agradecida. En el otro extremo encontramos aquellas personas no agradecidas, que nunca agradecen nada. Y es más, aún lo empeoran, son personas envidiosas. Cuando alguien consigue lo que ellas quieren, les envidian, con lo cual se están lanzando un mensaje terrible a sí mismas. Y es, yo no puedo conseguirlo, él sí, voy a odiarle por conseguirlo, ¿no? Con lo cual se lo está negando a sí mismo. En la tradición Huna de Hawái te dice que bendigas a todo aquel que está disfrutando aquello que tú quieres. ¿Por qué? Porque tú serás el siguiente. Pero si no lo agradeces, tú te lo estás negando a ti.
No nadie, no la vida, no el otro. Tú te lo niegas a ti, ¿no? Entonces, por eso es tan importante agradecer y agradecer por nada, agradecer de una forma infundada. ¿Dar las gracias por qué? Bueno, ¿hace falta algún motivo para dar las gracias? Doy las gracias porque sí, y porque ese estado de conciencia me va a permitir entrar en esa gracia. Y cuando estás en gracia es cuando ocurre absolutamente todo. Es decir, que no es una cuestión de racha o de azar eso de que dicen, no, es que está en estado de gracia. Si lo deseamos, lo queremos, podemos estar siempre en estado de gracia. Es que el estado de gracia es un estado de conexión, un estado de conexión profunda. Y además es un estado de entrega. Cuando tú ya entregas todos tus pasos en este mundo a un poder más sabio que tú. La gente no solamente no sabe quién es, no tiene la más remota idea de quién es. Si supiera quién es, no ocurriría lo que ocurre en el mundo, ¿no? Ajá. Es que además no tiene ni la más remota idea de lo que es mejor para ella. No lo sabemos. Y como yo mismo reconozco que no tengo ni idea de lo que es mejor para mí, entrego ese desear a la gracia, al amor y a la presencia. Porque yo pudiera pensar que, no sé, que lo mejor para mí pues puede ser, yo qué sé, que me toque la lotería o que, no sé, haber nacido en Estados Unidos, vete a saber qué cosa, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo, pero pudiera ser que no fuera eso lo mejor, ¿no? Así que cuando entregas todos tus deseos a esa presencia te acompaña por experiencias y lugares que luego tú acabas entendiendo su importancia en el contexto. Así que yo le diría a la gente, entrega todos tus deseos, y luego te llega una cosa muy curiosa, que esto a la gente le puede rechinar muchísimo, y es a no tener ningún objetivo, absolutamente ninguno. ¿Y por qué? Porque el único objetivo que tienes es, 1, despertar, y 2, mantenerte despierto. A partir de ahí se abre la caja de Pandora y se abre el auténtico cuerno de la abundancia. Cuando tú no tienes objetivos. Porque, insisto, como no sabes realmente cuál es o qué es lo mejor para ti, estás abierto a todo lo que sea para tu mayor bien, obviamente, ¿no? Y eso ocurre, pero tienes que darle entrada. Bueno, agradecemos a Raimon que haya tenido este pequeño homenaje a la caja de Pandora, precisamente, sí. El canal en el que estáis viendo esta entrevista. Ha dicho algo antes Raimon que yo creo que es muy, muy importante que lo tengamos muy claro. Cuando uno está en tensión, claro, porque el deseo a veces te pone en tensión, sí, quiero algo, pero no llega, ¿no? Y a veces parece, y esto lo hemos experimentado todos, no me digáis que no. Cuanto más deseas algo, o más tensión le pones, mejor dicho, más tarda en llegar. Es como si lo repelieras, ¿no? Es como si lo rechazaras. En cambio, si te relajas y dejas que el universo, ese ser interior, esa consciencia, se ocupe de ese asunto, llega, fluye con naturalidad, ¿no? El poder del desapego, todos los 12 poderes de los que habla este libro, el Código de la Manifestación. Desapegarnos del objetivo, ¿no? De los resultados. Sí, es entregarlo. El desapego es importante, que no te dice que no quieras, sino que no quieras desesperadamente, o que no necesites. Una cosa es querer, o amar, y otra es necesitar. Muy bien. Entonces, si tú sabes vivir la emoción desde el querer o el amar mejor, y no desde el necesitar, son emociones muy diferentes, que crean cosas muy diferentes, ¿no? Entonces yo no le diría a la gente que no desee nada, yo simplemente le diría que desee lo que quiera, que se convierta en su deseo a nivel emocional y que luego lo entregue, es decir, que se desapegue. Si hace estas 3 cosas, que de hecho estoy resumiendo el proceso milagro, el cual se describe en este libro, el proceso milagro básicamente es, primero, entiende quién eres, o sea, recupera la identidad, porque desde esa antigua identidad o identidad real recuperas todo tu poder. Luego identifica cuál es tu intención y vívela desde la emoción de haberlo conseguido, es decir, finge que aquello ya es real. Y tercero, suéltalo, fluye, olvídalo, entrégalo, vive, haz tu vida, haz tu día a día y permite que eso te encuentre a ti, no estés todo el día controlando o escrutando a ver por dónde va a llegar o de qué manera o cuándo, ¿no? Entonces, si haces estas 3 cosas, se activa lo que yo llamo en el libro el proceso milagro y las cosas ocurren. Y tal como yo lo vivo, si me preguntas a mí, cada uno tiene su experiencia, pero tal como yo lo vivo es, desde que yo soy un coach que no tiene objetivos, me ocurren más cosas interesantes, profundas, agradables y deseadas. Desde que dejo que el amor guíe todos mis pasos y no mi ego,
voy a más lados, a más sitios y ocurren más cosas interesantes, agradables, deseadas y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos probar, simplemente porque el otro camino ya lo conocemos. Sí. Y es una lucha, y cansa. Cansa mucho. Y aburre ya. Sí. Ya cansa y aburre. Sí. Entonces, simplemente yo le digo a la gente que se lea el libro y pruebe, a ver qué pasa. Durante un par de meses, tampoco es tanto. Y yo te aseguro que entrará en un estado de relajación, de certeza, de seguridad, de paz interior, de guía, no sé, de centro, que te va a relajar muchísimo. Y es más, aunque uno pueda pensar que haciendo menos van a pasar menos cosas, yo le garantizo que van a pasar muchas más. Menos es más. Menos es más, claro. Menos ego es más. No se trata de hacer, sino de ser. Estamos tocando, yo creo que estamos llegando, no sé llamarlo piedra filosofal, no sé, poner la etiqueta que queráis, ¿no? Pero es cierto que a mí me pasa, a mí los coach cada vez me aburren más. Sí, a mí también. ¿En qué sentido lo digo, eh? A mí también. En el que sí, todos somos geniales haciendo planes, ¿no? Planes de acción, y hazte el mapa del tesoro y visualiza, que eso como herramienta está bien, no lo niego. Pero a veces tienes que hacer tantas cosas que ya no tienes emoción realmente o energía, ¿no? Para hacer tantas cosas. Claro, yo creo que quizás tenemos que centrarnos más en alimentar la energía, Sí. alimentar la emoción y a partir de ahí dejar fluir sin objetivos, sin expectativas y todo surge. Sí, y yo creo que lo tenemos que explicar esto, Alex, porque es un tema importante. Yo lo he vivido y lo he vivido así. Es decir, hay tres niveles, ¿no? El primer nivel sería aquellas personas que piensan que todo es azar, que las cosas ocurren porque ocurren o dejan de ocurrir, que hay buena suerte, que hay mala suerte, que hay culpables, en fin, son personas víctimas. Esas personas están muy lejos de saber quién son y de conocer su auténtico poder. Están profundamente dormidas esas personas, pero despertarán, no hay problema, todo el mundo va a despertar. En el segundo nivel está la persona que se ha hecho autoconsciente. Es lo que decíamos antes del sueño lúcido. Es aquel coach o aquella persona que se marca objetivos, que lucha, que avanza con el éxito. Y es verdad que funciona, el coaching funciona y te acaba brindando muchas cosas. Pero hay algo mejor. Eso está bien. Y hay algo mejor, que sería el nivel 3. En el nivel 3 tú ya has conectado con quien tú eres. Y has renunciado a tus objetivos. Eso no quiere decir que no quieras nada de la vida, sino que has renunciado a ponerte más objetivos. Y puedes hacerlo porque has pasado por la fase 2. Ya sabes lo que es ponerte objetivos y sabes lo que es conseguirlos. Yo creo que la gente es bueno que pase por este paso. Creo que es bueno que la gente pase por el nivel de buscar el éxito, de mejorarse, de buscar el cambio, de buscar ese éxito, porque le quita o la saca del victimismo, del puro azar, ¿no? Del estar dormido. Ahora es una persona dormida pero lúcida. Claro, pero del 1 al 3 no se puede pasar directamente. No se puede pasar, ¿no? claro. Hay que pasar por el 2. Exacto, entonces yo le recomiendo a la gente que pase por esta fase. Yo pasé, de hecho. He sido un coach, me he aplicado coaching y el coaching funciona, pero Sí. Funciona hasta cierto punto, también hay que decirlo. Entonces, Y hay sufrimiento, ¿eh? hay sufrimiento. No evita el sufrimiento. Exacto. El coach, ¿eh? Hay fechas, hay expectativas, hay vigilancia, hay control, hay tu propia manipulación. Está tu ego ahí también, ¿sabes? Luego hay la fase 3, que la fase 3 es decir, bueno, ya me cansé. Tiene que haber otra forma. Yo ya estoy cansado, sí consigo cosas, pero me cuesta mucho. Tiene que haber otra manera y tengo que conectar con otra cosa. Y ahí ya dejas a tu ego exitoso. Hay un ego fracasado, luego hay un ego exitoso y luego hay presencia. Y desde la presencia acabas consiguiendo mucho más y de una forma mucho más relajada, claro. Precisamente en el último capítulo de este libro, El poder del proceso milagro, hablas del origen de los milagros. Me gustaría leerlo porque yo creo que es muy interesante lo que expones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los milagros no proceden del ego o del yo. Entonces, ¿quién hace lo extraordinario? La presencia del amor lo hace. Todas las veces. Sí, me lo sé de memoria. El amor. Sí, siempre pensamos que cuando conseguimos algo, lo hemos conseguido nosotros por nuestros propios medios. Y no nos damos cuenta de que muchas personas y mucha inteligencia y mucho amor está involucrado en que eso ocurra. Por ejemplo, un libro. Yo puedo pensar que lo he escrito, obviamente que lo he escrito yo, pero tal vez no lo he escrito solo yo. Hay muchas personas que han intervenido en la creación de un libro, por ejemplo, ¿no? Pues hay quien ha hecho la portada, quien lo ha corregido, el editor, el que hizo el papel, la imprenta, el que lo distribuye, la librería. Hay muchísimas personas, y todas las personas de quienes yo aprendí, todos los que han vivido antes de mí, para que yo pueda sintetizar todo esto, ¿no? Entonces, yo me podría pensar que esto lo he hecho yo, o puedo aceptar que no, que esto es una creación colectiva,
y entender que yo nunca hago nada de la mayor importancia y que todo aquello que ocurre de mayor importancia es una creación colectiva hasta un punto en el que no podemos ni identificar quién o qué ha hecho qué. Entonces eso nos permite conseguir mucho más, pero cuando le entregamos nuestros objetivos a un ego que está muy limitado, ese ego per se, a solas, consigue muy poco. Y podemos conseguir auténticos milagros. Continuamente. Y eso y están ocurriendo. Continuamente. ¿Están ocurriendo? Continuamente, cada día. ¿Cuáles? ¿Qué milagros ocurren? Bueno, tú puedes estar pensando en una persona y esa persona te llama. O tú puedes tener una dolencia física y escuchas en un programa de televisión o en un libro o en un comentario de una persona una palabra que te da la clave para que puedas encontrar el camino a tu sanación, ¿no? Pues continuamente están ocurriendo milagros. Que les llamemos de otra forma, casualidades o golpes de suerte, eso es otra película, pero ocurren continuamente. Y cuando entras en un estado de conciencia presente, los milagros son continuos. Son continuos, sí. El milagro es un cambio de percepción. Sí. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren, es que algo anda mal. Estoy leyendo frases de un curso de milagros, que también están en este libro. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. Sí, cuando son voluntarios es porque son un objetivo del ego, son una necesidad. Yo creo que uno tiene que desear y luego olvidarse de su propio deseo, entregarlo. Y ese deseo, obviamente a veces hay que hacer algo, Estamos en el mundo de las cosas y en la dimensión del tiempo y del espacio y a veces pues hay que hacer alguna cosa, pero poco, muy poco. De hecho, cuanta más consciencia con ese tienes, menos cosas tienes que hacer. Pero cuando menos conciencia tienes, más cosas tienes que hacer, ¿no? Son como dos cosas que se van equilibrando. A mayor conciencia, menor esfuerzo. Sí. Y a menor conciencia, mayor esfuerzo. Sí. Vamos a poner un ejemplo. A ver, un milagro. Un deseo mío, personal. Yo siempre he tenido un deseo, desde que empecé en el mundo de la comunicación, que es hacer un programa de radio para toda España. En un medio nacional, para toda España. Es lo que yo deseo. Entonces, ¿cómo puedo conseguir ese milagro? Dalo por hecho. Y piensa que la fuente de que eso ocurra eres tú. No es una persona que va a acudir y te va a dar esa oportunidad, ni es un golpe de suerte debido a factores del azar, o no es un tema del karma que tú tengas que merecer o dejar de merecer. No, dalo por hecho. Tú ya eres un locutor internacional o nacional. Siéntelo, y aunque tu realidad cotidiana no corrobore de momento ese resultado, dalo por hecho. Déjate sorprender en el momento y en la forma. No intentes decir por dónde tiene que llegar, ni en qué momento tiene que llegar. No le des la forma. No le des forma, ni fecha. Porque esa no es tu parte. Deja que la presencia haga su parte. Tu ego ya hizo, tu mente ya hizo una parte, que fue generar el deseo. Caramba, ya es bastante, ¿no? Ahora permite que tu presencia haga el resto. Tu presencia es tu espíritu. Y la forma de ayudarle es confiar plenamente y entregarle ese deseo. Retírale ese deseo al ego, despídelo, ya no le delegues más ese deseo al ego, porque hasta la fecha no lo ha conseguido. Y te hace pensar que va a conseguirlo. Así que hay que cambiar de estrategia. Entrégaselo o delégaselo a tu presencia, a tu divinidad, a tu yo real, a tu yo soy. Y mientras tanto, vive tu día a día dando lo mejor de ti, haciendo tu trabajo lo mejor que puedas, sabiendo que es imprescindible para esa fase 2 en la que tú serás ya eres un locutor nacional, pero precisas pasar por esta fase de ser un locutor regional, por decirlo así. Sí. Y agradece cada día el que eres un locutor regional. Y además vívelo con cariño, porque a poco tardar dejarás de serlo y será una parte de tu vida que recordarás con cariño, incluso con nostalgia. Algún día dirás, ¿te acuerdas cuando era un locutor regional? Qué tiempos tan buenos aquellos también eran buenos tiempos, ¿verdad? Pues vívelo con cariño, vívelo con el entendimiento de que es parte necesaria para pasar a esa fase 2,
y entrégalo totalmente. Pero sobre todo ya agradece por anticipado eso que tus sentidos todavía no están constatando. Vivir con pena y frustración te aleja de tus objetivos. Porque si tú miras tu mundo y dices, qué pena, no está en mi mundo aquello que yo quiero, ya no eres una persona agradecida, ya no eres una persona potente, porque estás cayendo dentro de ese ego controlador, que cree que tiene que conseguirlo todo, obviamente, a su manera y por sus medios. Estás desconectado de ti mismo. Pero si tú conectas contigo mismo y vives con ese agradecimiento y además con esa ligereza de saber que eso ocurrirá sí o sí, sin tener que preocuparte tanto de cuándo o cómo, eso sí, mientras tanto haz tu trabajo lo mejor que puedas, eso va a ocurrir, no pueden ocurrir. Y si queréis saber más de cómo obrar milagros en vuestra vida y ser conscientes de que realmente sois dioses en potencia y que podéis hacer todo lo que os propongáis, conseguir todo lo que os propongáis, y sobre todo vivir con mayor paz, serenidad y con la tranquilidad de que ya sois lo que realmente deseáis, este libro, El Código de la Manifestación, la pastilla roja de Matrix, está aquí dentro, buscadla. De nuestro invitado Raimon Samsó, los 12 poderes para hacer realidad tus deseos. Y antes de despedir a Raimon, ahí me gustaría también dedicar un minuto para hablar de este taller online que vas a hacer por primera vez en la Caja de Pandora, si no recuerdo mal, en noviembre. ¿Qué es lo que va a poder aprender los espectadores, los alumnos de Aulas Pandora y la Caja de Pandora en este taller que harás en noviembre? Sí. Bueno, ahí vamos a revelar otro código, que es el código del dinero. Es algo que a la gente le ocupa y le preocupa, y lo entiendo perfectamente. Así que vamos a revelar el código del dinero para manifestar realidades materiales, resultados materiales, por ejemplo, pues dinero, riqueza, a muchas personas que sienten esa necesidad y ese deseo, ¿no? ¿Qué es lo que van a ver ahí? Pues van a entender cuál es el juego interior de la riqueza. Juego interior, es un juego mental. Van a entender y vamos a explicar cuál es el juego espiritual de la riqueza. También, porque hay que hacer cosas en el mundo, van a entender y comprender la potencia del juego virtual de la riqueza. El juego virtual es Internet. Van a ver la herramienta tan potente que es Internet para hacer dinero. Y luego van a entender y a comprender el juego exterior del dinero, que es emprender. Y voy a explicar una de las formas más fáciles de emprender, que es infoemprender o convertirte en empresario del conocimiento, resumiéndolo, cómo vender conocimiento. Y con estos 4 juegos, interior, exterior, virtual y el espiritual, van a dominar el código del dinero. Y el código del dinero les va a permitir relajarse un poco, resolver de una vez por todas, que ya toca el tema del dinero, y probablemente pasar a otras cosas más importantes. Más interesantes. Sí. Ya lo sabes, el código del dinero, ese taller que va a hacer Raimon Samsó en Aulas Pandora. Si quieres más información, puedes entrar en el enlace que tenéis en la misma descripción o también en aulaspandora.com. Raimon, muchas gracias, como siempre es un placer charlar contigo porque nos subes la vibración, que eso es importantísimo. Muchas gracias, Alex.